En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el libro de Daniel, su capítulo 9 y verso 24. Dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Aquí habíamos quedado y gracias a Dios, porque el deseo de poder estar toda la congregación sin faltar uno ni una. Pero se lamenta a veces, hermano, sinceramente, se lamenta porque no hay interés. Será por la necesidad grande, de verdad. Nos aprieta tener hambre por no invertir 1 hora o hora y media o 2 horas los días martes y los viernes y el primer día de la semana, aún de la noche de la predicación del Evangelio. Pero me dirán, es un desafío a todos los predicadores. Sí, es la verdad. El que desea predicar y enseñar deberíamos cumplir de lo que está escrito en Hechos de los Apóstoles. Perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Son 4 columnas. Y eso concierne a un predicador. Porque Jorge le sobra hablar ahorita, porque está hasta arriba, dirán algunos. No, hermano, la vida es una ruleta. La vida de nosotros, como el alfarero, cuando él inicia y principia y comienza a trabajar sobre la rueda. Así que estamos dentro de esa rueda de la vida diaria, de las semanas que proceden nuestras vidas y de los meses que desconocemos, menos de los años, hermanos. Pero poco o mucho, o más o menos en que estamos en esta noche, de poder dar continuación de lo que habíamos considerado, hermano, en la introducción de las 70 semanas que están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Maravilloso. Por eso, hermanos, gracias a Dios de poder aprovechar. Pero al decir 70 semanas, ¿cómo lo vamos a comprobar que fueron 70 años? ¿Verdad? Esa es la pregunta de millones y la pregunta de los pocos en que estamos en esta noche. Pero hermano Jorge, dirán algunos, ¿pero qué tiene que ver? Hoy estamos día de oración, sí, pero hay una gama de meditación en la vida de Daniel, y hay una serie de mensajes dentro de las 70 semanas determinadas sobre la ciudad de Jerusalén, hermanos. Pero primero vamos a confirmar
y resumir digo, porque hablar en cuanto desde su inicio hasta el final, y aún no hemos terminado de las 70 semanas, hay una semana todavía colgada, estamos entre 69 semanas y ya a punto de entrar la última semana de las 70 semanas que está colgada todavía en el dintel o de la puerta del Mesías que está próximo para manifestar. Solamente de las señales de las hojas de la higuera que va brotando y va brotando nos indica y nos da a entender que está próxima, que entraría la última semana de las 70 semanas y de las 69 semanas que todavía está, ¿verdad? Pero concerniente, ¿cómo lo vamos a confirmar? Ay, cuando me hablan de las 70 semanas, la verdad no entiendo. Decimos, la verdad no entiendo. ¿Qué es eso? ¿Por qué son 70 semanas? Está determinada sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Solamente este punto. Después vamos a dar salida en cuanto de esta noche maravillosa. Libro de Jeremías. Después vamos a volver aquí en Daniel, porque este es el centro, el punto, el ojo de nuestro mensaje, hermanos, para que juntamente de poder aprender, hermanos, porque todos venimos a aprender algo. Otros dicen, yo he venido para obtener una porción de consolación en mi vida, si la hay. Yo he venido para obtener una porción de exhortación, si la hay, hermanas. Pero yo he venido para esperar algo de lo que Dios pueda decir, puede hacer una reprensión, posiblemente. Pero tal vez no en esta noche. No estamos para reprender. Es Dios cuando dirige en los labios de sus ministros. Pero llevamos puntualmente 70 semanas determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Qué es esto? Libro de Jeremías en su capítulo 25. Y el versículo que vamos a leer juntamente, 25, su capítulo, y el verso que vamos a leer, verso 11. A ver qué dice la palabra del Señor. Verso 11. Toda esta tierra está puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Es una de las bases que se traduce. Por eso ya cuando vamos a leer o lo vamos a interpretar, Daniel 9 y verso 24, cuando dice, cuando nos encontramos con ese versículo, 70 semanas determinadas sobre tu pueblo y sobre la ciudad de la santa ciudad de Jerusalén. Muy bien, y venimos aquí en Jeremías su capítulo 25 y verso 11, ¿qué dice? Toda esta tierra, la tierra santa, la tierra de Jerusalén, toda esta tierra donde fluía leche y miel, recordemos, la santa ciudad donde iban a entrar el pueblo de Israel, donde fluía leche y miel. Toda esta tierra santa será puesta en desolación, ruina y en espanto.
¿Cuándo fue eso? Fue en el tiempo, hermano, de la decadencia moral de Israel, en el tiempo que terminó, ni aún no ha terminado, creo que se rompió el reino en las manos de Salomón, cuando hubo división de la línea y de las dos líneas de los reyes, hermanos, ¿verdad? Ahí creo que he hablado algo de eso. Entonces dice, ahí fue de la destrucción del templo en Jerusalén, hermano. Y la construcción de ese primer templo, creo que duró 7 años, ¿verdad, hermanos? Sí, 7 años de la construcción. No es como la construcción de la casa real del rey Salomón. ¿Cuánto tiempo duró? Sí, muchos años. Pero dice, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia, la nación de Israel, 70 años. Ahora vamos a traducir las 70 semanas de años. ¿Qué es eso? Es clave muy importante. 70 semanas determinadas son 70 semanas de años, hermano, de años. El segundo libro de Crónicas, ¿qué dice ahí? Hay otro trozo de información ahí. Segundo libro de Crónicas en su capítulo 36 ahora. ¿Qué nos dice ahí? Segundo libro de Crónicas, su capítulo 36 y verso 21. A ver qué dice ahí. Vamos a leer. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Maravilloso. Dicen algunos, no, la Biblia se interpreta sola. Sí. Si es que hay interés de escudriñarla y comprenderla. Ahora sí entendemos, va. Las 70 semanas determinadas son 70 semanas en años, ¿verdad? Ese es el resumen, en años, para que se cumpliese la palabra de Dios en boca del profeta Jeremías. Fue en el tiempo de Jeremías, ¿verdad? Habríamos que indagar. Me recuerdo que fue no la primera, porque hubo la primera y segunda deportación sobre su pueblo Israel, que fueron desoladas, desterrados, que fueron cautivos en Babilonia. Pero lo cierto es de que el profeta Jeremías predicaba, les enseñaba, les hablaba que vendría tiempo que se cumplirían, y de la prédica del profeta Jeremías era de las 70 semanas determinadas. Si no iban a acatar y hacer la palabra de Dios en boca del profeta Jeremías. Pero los reyes en el tiempo de Jeremías, aún uno de los reyes se recuerda en el tiempo del escriba, no me viene la mente, del escriba Baruch. ¿Se recuerdan? Cuando se llevó el mensaje de Dios en boca del profeta Jeremías, cuando él estaba encarcelado, prisionero, pero a causa del mensaje que Dios le había dado y no les gustó uno de los reyes en el tiempo de Jeremías, cuando Baruch lo escribió y se llevó ese mensaje
a los oídos del rey. Me recuerdo que era rey Acaz, o Josías, o Ocosías. Y ese rey se indignó y quemó uno de los pergaminos, hermanos. Qué triste. Va, nosotros no quemamos, va, de los mensajes que vienen en nuestra vida. No, porque tiene consecuencia. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca del profeta Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo. Ahí tiene una explicación, pero lo voy a dejar en otra ocasión. Hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos, hermanos. Ahora bien, regresemos a Daniel en su capítulo 9 y verso 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. 70 semanas se traduce, son años. Cuando nos encontramos esta frase, 70 semanas, se traduce, se interpreta o se comprende de las semanas, son años. Ya lo comprobamos por la palabra de Dios. Ahora vamos a brincarnos del punto que quiero diferenciar en esta noche. Libro de Daniel, en su capítulo 9, atrasito está. Daniel, su capítulo 9 y verso 1 al 2, vamos a leer. En el año primero del rey Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros del número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Aquí hay algo maravilloso que descubrir y comprender, hermano. Muchas veces temblamos de poder tocar una de las profecías. Sí, temblamos. Al escuchar tus palabras en boca de todos tus ministros, pero ministros verdaderos, porque hay ministros sobre la tierra y aún se cuelan, se introducen como zorrillos en la grey de Jehová, en la ley del Señor. Eso se le llama ministros falsos. Pero como gracias a Dios nos ha dado el Espíritu de Dios, gente capacitada, ministros capaces, cristianos capaces, para que seamos envueltos y guiados, iluminados, amparados por el Espíritu de Dios, para que no haya titubeo, hermano, en la vida del verdadero creyente en el Señor. Y una de las grandes profecías de Cristo, de la venida del Mesías, el príncipe, hermano. Pero aquí dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero. Ahí encontramos en el libro de Esdras y Nehemías el relato y de la historia y de su biografía de rey Asuero. Y ese nombre es Artajerjes, que ahí se señaló la salida de los israelitas en Babilonia bajo cautiverio. Pero sigue diciendo que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo Daniel, aquí Daniel está hablando, yo Daniel,
Miré atentamente en los libros del número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías. Aquí nos da a entender que Daniel estudiaba el libro de Jeremías. Era pergamino, pues. No eran de los 66 libros como la que tenemos en nuestras manos, no. Eran por pergaminos. Dice que Daniel estudiaba atentamente desde el comienzo y hasta el final de lo que venía enseñando y predicando el profeta Jeremías. ¿Qué es lo que predicaba Jeremías? Él predicaba de que no se le dio reposo la tierra santa, la santa ciudad de Jerusalén. Y eso se contaba de los días, pero no todos los días, excepto el séptimo día, que se le llama sábado. En el tiempo de los israelitas ya lo agarraban parejo, como el estilo de vida de Sodoma y Gomorra y otras dos ciudades pequeñas, que de todos los días trabajaban, ya no les importaba el día de reposo. Por eso allí había una deuda sobre Israel, y Daniel ese que estudiaba él, de cuántos sábados hubo durante el lapso de los 70 años. Y eso tenemos que multiplicar o sumar del séptimo día de cada semana durante 70 años. Y eso es lo que estudiaba Daniel en el libro del profeta Jeremías. Hermano, por eso el interés de Daniel, que él comprendió, entendió en cuanto de lo que él predicaba Jeremías. Y entonces él encontró, dice, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años, hermano. Muy bien, pero ¿qué quiero enseñar aquí? En el verso 3, aquí está la declaración y está el ojo de nuestro mensaje en esta noche. Porque la vida de Daniel, la historia de Daniel y de sus grandes profecías, bueno, digo, la profecía de Dios en él es la mera verdad de la palabra. La profecía de Dios en él, no solo una, profecías. Y dice, y volví, ahora dice, y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Verso 4. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto de la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos, de tus ordenanzas. Muy bien, ahí sigue diciendo en cuanto de su oración, pero nos aclara en el verso, creo que en el verso, es la introducción de la oración de Daniel, pero la aclaración que quiero mostrar, Daniel su capítulo 10 y verso 1. Aquí nos aclara el punto que veníamos trayendo. Vimos la oración de él. En el año tercero de Ciro, de rey de Persia, fueron revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, es su sobrenombre en Babilonia, es Daniel. Y la palabra era verdadera, el conflicto grande, pero él
comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Aquí está la diferencia. Cuando encontramos en la palabra de Dios de las 70 semanas en años, punto y aparte. Ahora aquí nos encontramos en la oración de Daniel. En aquel día yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas, pero no años. 3 semanas de días. Pero ¿dónde dice, hermano Jorge? Resumen el verso 3. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumpliese las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Y alcé mis ojos y miré, y he aquí que un varón vestido de lino, ceñido sus lomos de oro y Ofaz. Y allí sigue, pero lo que quiero diferenciar aquí, cuando Daniel dice en la vida de él, esta es la vida personal de Daniel, dice que oró 3 semanas, pero no en años. Si lo vamos a traducir la escritura en años, sería así: 21 años oró Daniel. No comió ni bebió. No es posible eso. No entra en la lógica. Aunque pudiéramos pensar sobrenatural, tampoco. No entra. La traducción de las escrituras dice, cuando dice de las 3 semanas, y aquí está la base, y dice, en el día 24 del mes primero, estaba yo en la orilla del gran río Hiddekel, oraba, y terminó de las 3 semanas, pero de días, hermano. Por eso hay un día señalado de una congregación como esta, en que estamos, día de oración martes, ¿verdad? Pero no es de año, sino es un día de la semana. Gracias a Dios, hermano. Por eso dice la escritura, pero de poder volver en la biografía de Daniel. Y volví mi rostro a Dios del Señor, buscándole en oración y ruego y ayuno y cilicio y ceniza. Hermanos, hemos venido en esta noche para arrodillarnos como el creo de Abraham, ya a punto de poder acercarse en el sitio donde él observaba una fuente de aguas vivas, y comprendió el siervo de Abraham que tenía un gran encuentro maravilloso. Y dice que el creo de Abraham hizo arrodillar sus camellos junto a la fuente de la provisión, junto a la fuente de toda gracia, hermano. Es otra cosa. Pero lo cierto es, como los camellos del creo de Abraham en esta noche, volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración, hermano, con ruegos. Sí, pero de verdad, rogar a Dios, hermano. Hay una frase que habla de la vida de Daniel. Y yo derramé mi alma ante mi Dios. ¿Cómo es derramar el alma, hermano? Derramar el alma es tener el encuentro nupcial, como la búsqueda de aquella mujer de Cantar de los Cantares,
que nos eleva hasta en el lugar santísimo para que tengamos la intimidad con Dios, hermano. Por eso dice Daniel: volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración, hermano, ¿verdad? Cualquier necesidad que tengamos en esta noche. ¿Cómo? Voy a interpretar así. Daniel, cuando él oró, como quien dice, se apropió de la vida de la caída de su pueblo, hermano, la decadencia moral y espiritual, ética y cultura de Israel, como que fuese Daniel en el corazón y en el cuerpo de su pueblo, como quien dice alguien orara, ¿va? Señor, perdona, ¿verdad? La indiferencia de la asamblea de los ángeles, de 2 o 3 o 4 o 5 cortaba la comunión, como que fuésemos nosotros que han sido disciplinados. El reconocimiento ante Dios, de derramar el alma ante Dios, hermano, como que estuviésemos en el lugar de alguien que adulteró, fornicó, robó, se embriagó, golpeó a su prójimo. Ese es de presentar un ruego ante Dios, hermano. Por eso en esta noche dice: volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno. Tiene otra explicación. Silicio, otra. Ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman. Y en esta noche, hermano, hemos venido ante la presencia de Dios, de poder amar la presencia de Él y de poder arrodillarnos ante Él y que Él bendiga su preciosa palabra.